Iniciaremos con el tema querigmático Dios sale al encuentro. Vamos a plantear primero dos realidades. Jamás podemos dudar que el Señor Jesús nos busca a todo ser humano, desde el principio, desde la creación hasta nuestros días. Y la segunda realidad es que todo ser humano tiene en el corazón la necesidad de encontrar a Dios. La primera afirmación que decíamos que el Señor Jesús nos busca la encontramos en Génesis 3 del 9 al 10, que dice lo siguiente: Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. En este texto vemos que desde el inicio de la creación el Señor está al pendiente del ser humano, en este caso de Adán, de nuestros primeros padres, de los primeros seres humanos sobre la tierra. Pero tenemos también el Catecismo de la Iglesia en el número 30 que nos dice: Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha, pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios. Encontramos también una expresión de suma ternura del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículos del 1 al 7, que nos dice: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado a la oveja que se me había perdido. Y de muchas otras maneras Dios va en búsqueda del ser humano, además de estos textos que hemos citado. En toda la Sagrada Escritura se muestra en distintas partes, en distintas facetas, en distintas situaciones, como Dios busca al ser humano. Dios se hace el encontradizo. Y también a través de la Iglesia, el Señor como instrumento utiliza a la Iglesia como sacramento, es decir, signo sensible de su presencia. A través de la Iglesia va en búsqueda del hombre. Así el Papa Francisco ha permanecido atento a las realidades actuales, orando por la intención de cada una de esas realidades que él ve que tienen más necesidad, en donde hay mayores carencias o donde hay más sufrimiento, o simplemente recuerda cada uno de los aspectos de la vida del hombre. Es decir, a través de la Iglesia el Señor sigue acompañando al ser humano. También, obviamente, a través del Espíritu Santo, el Señor actúa, el Señor busca, toca las puertas del corazón humano para encontrarse con él. El hecho innegable es que Dios no cesa de buscar al hombre para que éste se convierta y se salve. Pero como ya decíamos, hay otra realidad. Todo ser humano tiene en el corazón la necesidad de encontrar a Dios. Tenemos entonces el Catecismo de la Iglesia en el número 27, que nos dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. También tenemos como referencia la Gaudium et Spes número 19, la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, en el Concilio Vaticano II, que es en latín Gaudium et Spes. Dice el texto: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios.
el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque, creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, y no vive plenamente según la verdad, sino reconoce libremente aquel amor y se entrega a su Creador. En muchas partes del magisterio, en muchos textos del magisterio podemos encontrar esa referencia de cómo el hombre tiene necesidad de Dios, de buscar a Dios, de encontrar a Dios. También los santos nos dejan una referencia de esta necesidad, así como en una frase de San Agustín en la que hemos citado muy recurrentemente en la enseñanza, que dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Tenemos también un texto de la sabiduría en el capítulo 13, versículos del 1 al 5, que dice lo siguiente: sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven a aquel que es, ni atendiendo a las obras reconocieron al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses, señores del mundo, que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja el Señor de éstos, pues fue el autor mismo de la belleza quien los creó, y si fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogidos, deduzcan de ahí cuánto más poderoso es aquel que los hizo, pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Este texto de la sabiduría nos deja ver que existe en el corazón del hombre, en la conciencia del hombre, esta necesidad de buscar a Dios, y Dios hasta en la creación nos dejó huellas de sí mismo para alcanzarlo a través de la misma creación. También en Romanos 1 del 20 al 22 encontramos un texto que nos ilumina en esta reflexión, que dice: porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Indudablemente, la afirmación que decíamos, el hombre necesita de Dios y lo busca aún a tientas, aún sin ser consciente de ello. Lo busca cuando está buscando la felicidad, al buscar la plenitud, al buscar dejar huella. El ser entero del hombre le grita esa hambre de eternidad. Y ya al principio presentábamos también la realidad de Dios en búsqueda del ser humano. Vamos a plantear aquí otro supuesto. Al encontrar el hombre a Dios, y sólo entonces inicia en él la vida de la gracia. Para esta afirmación anterior partimos de un supuesto. El hombre por sí mismo, desde su nacimiento, no está en gracia de Dios, no posee la gracia, no nace con ella, no porque lo afirme yo, sino más bien es lo que sabemos por la Sagrada Escritura, interpretada y predicada por el magisterio de la Iglesia Católica a la luz del Espíritu Santo. En el Catecismo de la Iglesia, en el número 418, tenemos que, dice el texto: como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado, inclinación llamada concupiscencia.
tenemos el número 22 de la Gaudium et Spes, que dice: el que es imagen de Dios invisible es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana, asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Entendiendo vida de la gracia como vida en amistad con Dios, veamos ahora unas referencias del magisterio en este sentido, en los números 1996 y 1997 del Catecismo. El 1996 dice: nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. Y el número 1997 dice: la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Dios, cabeza de su cuerpo, como hijo adoptivo. Puede ahora llamar Padre a Dios en unión con el Hijo único. Recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y que forma la Iglesia. Esta amistad del hombre con Dios, esta amistad a la que eleva la gracia al ser humano, que es por naturaleza enemigo de Dios, esta amistad se traduce o debe traducirse en conocimiento, pues no podemos ser amigo de quien no conocemos. Y en esto nos confirma el Catecismo de la Iglesia en el número 150. Dice: la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice, pero sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Sabiendo entonces que el amor de amistad para con Dios se traduce también en el cumplimiento de sus mandamientos, tenemos a la primera carta de Juan en el capítulo 2, versículos del 4 al 5. El texto dice: quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Retomando entonces lo que decíamos desde el inicio, si el Señor nos busca, si nosotros necesitamos encontrarlo, si al encontrarlo iniciamos la vida de la gracia, y si sólo a partir de entonces el Señor Jesús camina a nuestro lado, entonces podemos deducir que Él, el Señor Jesús, es nuestro compañero de peregrinación, así como lo fue de los discípulos de Emaús en el camino. Esto significa que Él participa de cualquier realidad en la que yo me encuentro. Así es como el Señor Jesús camina al lado del cristiano, participando de nuestra realidad. Si abordamos la situación real de la Iglesia en este momento, podríamos decir hasta con tristeza: bueno, pues hoy están todos los templos cerrados,
el pueblo de Dios, no podemos participar juntos de la Santa Eucaristía. Esa es nuestra realidad hoy. ¿Podría, a pesar de esta realidad, sostener lo que decía antes, que el Señor Jesús participa con nosotros de esta realidad? O quizás podemos preguntarnos, debido a esta situación que estamos viviendo, ¿la Iglesia dejó de ser Iglesia? O quizás el hacer esta última pregunta nos lleve a cuestionarnos también si el hecho de congregarnos es lo que nos hace ser Iglesia. O quizás podríamos formular la pregunta de una manera distinta. ¿Solo al reunirnos somos verdadera Iglesia? Y si es así, entonces antes de que experimentáramos la realidad actual del confinamiento al que nos ha llevado esta pandemia, ¿qué pasaría entonces con los enfermos, las personas que por su edad o por su condición no estaban posibilitadas para asistir a las celebraciones cotidianas de la Santa Eucaristía? ¿Ellos no eran Iglesia? ¿O eran menos Iglesia? ¿O siguen siendo menos Iglesia que los que asistían a las celebraciones eucarísticas? ¿O podría habérseles considerado apartados de la Iglesia? ¿No sería más bien que por esa misma condición o en consecuencia de esa situación, el Señor los unía más fuertemente a Él, uniendo la debilidad humana a su fortaleza, uniendo nuestras enfermedades a los sufrimientos de su pasión y su muerte? ¿O podemos atrevernos a pensar que nuestro Señor Jesucristo abandona o deja solos a aquellos que no pueden celebrarlo en el templo junto con el resto de la comunidad eclesial? No, este no es el Dios verdadero. El verdadero Dios no es un Dios cruel, sino un Dios misericordioso, un Dios paciente, así como lo celebrábamos el primer domingo después de la resurrección, del domingo de resurrección. Celebrábamos al Dios de la misericordia. Ese es el Dios en el que creemos, un Dios cercano, tan cercano que ahora que no podemos reunirnos en los templos dedicados a Él hace de nuestra casa y más aún de nuestro corazón un templo, y un templo mucho más bello que cualquiera de las hermosas catedrales. Y este templo es hermoso porque fue construido por Él. Y si además es ofrecido totalmente a Él, porque vivimos en gracia, porque hemos despreciado el pecado, porque nos esforzamos a desecharlo de nuestra vida, entonces es realmente un templo en el que Dios habita y se goza en habitar en él. Y si aún nos quedan dudas sobre esto, leamos el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 23. Dice el texto: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Si vemos el contexto de esa cita bíblica, ¿qué no le dijo el Señor Jesús a la samaritana? Llegará el tiempo en el que no adorarán a Dios ni en este lugar ni en aquel, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. ¿O no escuchábamos el domingo pasado que el Señor Jesús fue a encontrar a sus discípulos en el camino a Emaús para confirmarlos en la fe? ¿No fue también a visitar a los apóstoles cuando estaban totalmente distraídos en sus ocupaciones, pescando en el mar? ¿No visitó a todo el colegio apostólico en el cenáculo, donde por miedo estaban reunidos, por no decir escondidos? Si nuestro Señor Jesucristo los visitó a todos ellos, pregunto, ¿no podrá hacerlo ahora? ¿O ha perdido acaso su poder? ¿O habrá disminuido su amor? Y si la reflexión de estos hechos nos lleva a la conclusión de que Dios no ha perdido su poder ni ha disminuido su amor, ¿de dónde entonces nuestra desesperación? Si a donde quiera que yo esté, irá el Señor conmigo. ¿De dónde puede surgir una mínima desesperanza si sabemos que es Él el que viene a encontrarnos? Solo asegurémonos de repetirle junto con las voces de los discípulos:
que quizás como algunos de nosotros andaban caminando tristes, digámosle cuando venga a nuestro encuentro, quédate con nosotros, Señor. Y como escuchamos en el Evangelio de hoy, de este domingo, podemos también afirmar con toda certeza, el Señor es mi pastor, nada me falta. Si lo tengo a Él, ¿qué más necesito?